nosotros la cultivemos es otra cosa. Que nosotros avivemos ese fuego que ya hay en nosotros es otra cosa. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces vamos a seguir avanzando hoy y vamos a mirar que las lamparillas también se refieren a la iglesia. Esas lamparillas de las cuales leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 25. Pero vamos a ir a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Y aunque no vamos a ahondar mucho en para qué esa lamparilla, vamos a mirar hoy algunas cositas bien interesantes. Habíamos dejado cosas la semana pasada para esta semana y vamos a ahondar en ellas. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra que no vuelve vacía, sigue alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, sigue avivándonos a ti. Si queremos ser más y más llenos de ti, más y más llenos de tu plenitud, Señor. Te doy gracias porque tú mismo estás moviendo en este lugar. Te doy gracias por los que estás sanando, por los que estás consolando, por los que estás avivando, Señor. Gracias, hazlo con cada uno, Señor, abundantemente conforme a tu propósito, Señor. De que seamos llenos de ti, de que seamos prosperados en todas las cosas. Ese es tu deseo, ese es tu anhelo. Obra conforme a ese deseo y conforme a ese anhelo, Señor. Sigue edificando tu amada iglesia, sigue limpiándonos y santificándonos, Señor, para presentarnos delante de ti sin mancha y sin arruga. Gracias porque lo estás haciendo y gracias por tu palabra que no vuelve vacía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Apocalipsis, el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 9. Una visión del Hijo del Hombre se llama esta porción. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. ¿Qué decía? ¿Y a quién se está refiriendo? ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús. Jesús es el primero y el último, es el alfa y la omega. Y le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Amén. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién estaba hablando con Juan? Jesús. Amén. Es el que estuvo muerto, mas he aquí que vive. Amén. Dígale que está a su lado: Cristo vive. Cristo vive. Y dígale: Maranata. ¿Qué significa qué? Cristo viene. Cristo viene. Él está a las puertas a venir por su iglesia. Versículos 19 y 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y le dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. ¿Qué son? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué? Son las 7 iglesias.
O sea que el candelero es la iglesia, pero la iglesia somos nosotros. O sea, las lamparillas, esas lamparillas somos nosotros y es la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Amén. Somos la iglesia. Pero dice en el versículo 13, dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En medio de qué? De los 7 candeleros. Así que tú y yo podemos decir con seguridad, Jesús está aquí en medio de nosotros. Amén. Él se pasea en medio de la congregación de su pueblo. A veces el enemigo nos lanza el dardo de la duda de si el Señor sí está o no está. Y allí en Apocalipsis nos dice claro que Él está en medio de su iglesia. 7 habla de plenitud, de perfección. Amén. Él se pasea en medio de su iglesia, de la plenitud de su iglesia. Él está en este lugar, paseándose, pero no simplemente paseándote. Él está ministrando. Yo un día le preguntaba, Señor, ¿por qué a veces las personas no vienen? Y la respuesta que Él me dio fue la siguiente. Lo que pasa es que Satanás se les opone para impedir que vengan y yo los ministre. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí que allí está Él. Así que cuando nosotros no obedecemos a eso que Él nos ha mandado de congregarnos, estamos permitiendo que el enemigo sea el que triunfe. Se opuso a que yo viniera y me perdí de que Dios me ministrara, me sanara, me avivara, me confortara, me renovara, me hablara, me alentara, me diera vigor, me diera fuerza, me llenara de paz, de gozo, trajera luz en medio de una circunstancia por la que estoy pasando. Tremendo. No lo pudo hacer. ¿Por qué? Ay, no. ¿Qué voy a ver? Nada pasa. ¿Qué voy a ir? Es con ese frío que está haciendo. Ay, hacer un perrito aquí en esta cobija 3 tigres. Hacer un perrito para alimentar los 3 tigres. Y nos dejamos robar, porque el enemigo en ese momento nos roba. Porque Él nos reúne con el ánimo de enseñarnos, de ministrarnos. La espada de 2 filos de la que habla allí, que tenía una espada de 2 filos en su boca, es la palabra. Es la palabra. Él está aquí para hablarnos la palabra. Él está aquí para enseñarnos. Su palabra es vida al que la haya y medicina todo nuestro cuerpo. Él no nos congrega por el ánimo de que Él no quiere que yo descanse hoy. No, Él me hace que me congregue para enseñarme que Él es mi descanso. No solo dominical, sino diario y continuo. Que Él es mi reposo diario y continuo. Y que de continuo puedo entrar en su reposo, permanecer en su reposo, vivir en su reposo. Amén. Pero soy yo el que tengo que disponerme para eso. Ahora, retomando un poquito de lo de la semana pasada, Dios había prometido por medio de Moisés levantar un profeta como él. Y ahora esto es importante entenderlo. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver que el Señor paseándose en medio de la iglesia con el profeta del que habló Moisés? Sencillo, quiere decir que el profeta vive. Ese profeta del que habló Moisés, que es Jesús, vive. Y vamos a mirarlo. Deuteronomio 18:15.
¿Ya lo tenemos? Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a hablar allí del testimonio de Juan el Bautista. Juan, Jesús testificó que era aquel Elías que habría de venir. O sea, fue un profeta de Dios. ¿Sí? Pero fíjese lo que dicen, lo que dice allí. Versículo 19, Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Tremendo, ¿no? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú ese profeta que estamos esperando? Y él dijo, no, no soy ese profeta. No soy ese profeta. Porque él les había hablado de Elías, Dios les había hablado de Elías, pero también les había hablado de que entre sus hermanos les levantaría un profeta y que a él oirían. Luego, ¿a qué profeta se estaba refiriendo? Pero antes de contestar esta pregunta, veamos qué dice Dios acerca de Moisés. Vamos nuevamente al Antiguo Testamento, Números capítulo 12. Ahora, si Jesús es ese profeta como Moisés, al que Dios levantó, y vamos a ver en el Nuevo Testamento que sí, pero antes de eso vamos a mirar en el número 12, versículo 6. Lo que dice él acerca de Moisés. Allí es la escena en la que María y Aarón murmuraron acerca de Moisés. Y dijeron, ¿acaso Dios no nos habla a nosotros también? Bla, 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 bla. No necesitamos a Moisés. Y mira lo que Dios les dice. Y les dijo, versículo 6 en adelante, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Pero lo que quiero resaltar es que Dios dice a Moisés, mire, yo a todos los demás les voy a hablar por visiones, por sueños, pero con Moisés voy a hablar face to face. Dicen los muchachos, o sea, no, face to face. Con él iba a hablar cara a cara. Él no se iba a andar con rodeos con Moisés, porque Moisés era fiel. Dice que era el más manso de toda la tierra. Versículo 3, y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, era un hombre dócil, un hombre obediente, dispuesto a Dios. Ese era Moisés. Y Dios llenó a Moisés de él y lo dotó de su presencia. Y hablaba la palabra y Dios le respaldaba.
Y Dios le respaldaba. Ahora, de este Moisés, Dios tomó del espíritu de ese Moisés y puso en 70 varones de los ancianos de Israel. Veamos Números 11, versículo 16 en adelante. Dice, ¿ya lo tenemos? Una hojita hacia atrás. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Qué iba a hacer Dios? Le dice: ve y reúne 7 ancianos de los príncipes del pueblo, que sean príncipes del pueblo de Israel, que sean israelitas, príncipes de su pueblo, y reúnelos y tráelos al tabernáculo y esperen allí. Esperen. Y yo tomaré del espíritu que hay en ti, hablaré contigo, y tomaré del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos. No iba a ser sobre todo el pueblo. La palabra dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y pocos los escogidos. E iba a tomar del espíritu que había en Moisés y lo iba a poner sobre ellos. Ahora, requisito: ser del pueblo. Requisito hoy: ser creyente, haber creído en Jesús, haberle recibido como Salvador. Eso me hace príncipe de su pueblo. La Biblia dice que Jesús nos hizo para Dios su Padre reyes y sacerdotes. ¿Nos hizo qué? Reyes y sacerdotes. ¿Nos hizo qué? Reyes y sacerdotes. Ahora, volvamos a la pregunta inicial. ¿Quién es ese sacerdote, ese profeta? Juan 6, 14. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 14. Ese capítulo 6, en el versículo 1, empieza a hablar de la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de 5,000. Y cuando eso sucedió, dice, versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Algo estaba acostumbrado Israel, era que Dios obraba a través de sus profetas milagros, obraba provisión, obraba victorias, traía conocimiento, traía revelación. ¿A través de qué? De sus profetas. Y cuando vieron a Jesús hacer esto, entonces dijeron: este es verdadero, este es el profeta que había de venir al mundo. Vamos al capítulo 9, versículo 17. De ahí del Evangelio de Juan. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Los fariseos interrogan al ciego. Y entonces, en el versículo 17, volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. O sea, que el poder de Dios está en él. Que el poder de Dios está en él. El profeta no solo tomaba la palabra de Dios, oía la palabra de Dios y se la transmitía al pueblo, sino que también el poder de Dios obraba a través del profeta para bendición del pueblo, para sanidad, para provisión, para salvación, para victoria al pueblo. Amén. Y ellos empezaron a ver esto en Jesús. Y aquel hombre que fue sano de nacimiento dice: ¿qué más puedo decir? Que es profeta. Solo alguien con el poder de Dios puede hacer esto que ahora ustedes ven que me pasó a mí. Lucas, capítulo 7.
Ahí está hablando de que Jesús primero sana al siervo de un centurión y luego resucita al hijo de la viuda de Naín. Y entonces en el versículo 16 dice lo siguiente: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. La presencia de Dios moviéndose en medio del pueblo. Juan predicó y habló del reino, anunció el reino, pero Jesús empezó a manifestar el reino. Empezó a manifestar el reino. Y empezó a manifestar el poder de Dios como nunca Israel lo había vivido. De una manera sencilla. En las sinagogas lo vieron, en las playas lo vieron, en medio de la tormenta lo vieron, en medio de la enfermedad lo vieron obrar, en las casas, en las calles. ¡Wow! Tremendo. Habían visto a Dios moverse con poder a través de Elías, a través de Moisés, a través de Eliseo. Pero ahora estaban viendo algo mucho más grande, mucho más tremendo. Y eso los tenía asombrados. Y exclaman eso: Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha descendido, está en medio de nosotros. Mateo 21. Allí está narrando Jesús, da vista a los ciegos, en el capítulo anterior, pero está hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando entra en el pollino y cuando toda la gente tendía los mantos, aceptando la autoridad de Él. Ponían palmas a sus pies y gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 9: y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Querían hacerle rey. Sabían que él era profeta. Ese profeta, al igual que Moisés, a través del cual Dios había hecho señales y prodigios, pero un profeta mayor que Moisés, que haría mayores señales, mayores prodigios. Y ellos lo identificaron: es Jesús de Nazaret, de Galilea. Él es el profeta. Él es el profeta. Ahora quiero invitarles a que vayamos a Hechos capítulo 3. Ahora, antes de continuar y leer lo que vamos a leer en el 3, ¿para qué levantó Dios a Moisés? ¿Para qué lo levantó con su poder, con su unción? ¿Para qué levantó a Moisés? Para libertar a su pueblo de la esclavitud, para sacarlo de la esclavitud. Todos los milagros, las señales, todo lo que hizo era para que el pueblo creyera. Manifestó su gloria en Faraón, cuando lo llevó a esa encrucijada de estar entre el ejército egipcio y entre el mar rojo. Dios le dijo a Moisés: es para mi gloria.
No van a perecer ahí, van a estar en una encrucijada, van a estar en una sin salida, pero es para mi gloria, es para manifestar mi gloria, es para manifestar mi poder, pero también es para manifestar que yo estoy con ustedes, que yo soy su libertador, que yo soy su protector, que yo soy su escudo, su estandarte de victoria, que yo los liberto, pero voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin, todos los días hasta el fin. Amén. Ahora, y si Dios levantó con ese propósito a Moisés de traer libertad a su pueblo, de traerle libertad de la esclavitud, y ahí va a levantar otro profeta igual, entonces ¿para qué levantó a Jesús? ¿Para qué? Para darnos libertad a nosotros. Porque nosotros al igual que Israel también éramos esclavos, pero esclavos del pecado, esclavos de una naturaleza pecaminosa, atados y a merced de Satanás y bajo la potestad de Satanás, del cual Faraón es un tipo. Esclavos en este mundo, un mundo sumido en tinieblas y en oscuridad. Pero Jesús, para darnos esa libertad, tuvo que morir. Moisés no tuvo que morir para darnos esa libertad. Moisés no fue un profeta que tuvo que morir para dar libertad, pero sí tuvo que hacer un sacrificio, el sacrificio de unos corderitos para ser guardados todos los primogénitos, ¿verdad? Y se untó de esa sangre en los dinteles de las puertas y en los marcos de las puertas, para cuando pasara el ángel de la muerte no tocara nada de Israel, a ninguno de Israel. Y al otro día Faraón los dejó ir libres. Ahora Jesús no solo fue ese profeta que vino a darnos la libertad, fue ese cordero que fue sacrificado para nuestra libertad. Amén. Fue sacrificado para nuestra libertad, para que tú y yo no tengamos que perecer, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Por medio de Jesús Él nos da salvación y vida eterna. Nos da salvación y ¿qué? Y vida eterna. Para eso vino Jesús, ese profeta, ese gran profeta que Él nos levantó para salvarnos. Pero tú y yo tenemos que venir a Él y decirle: Jesús, yo quiero ser salvo, yo quiero salir, yo quiero. Dios permitió que el enemigo oprimiera y oprimiera a Israel, porque Israel tenía que querer salir. A veces Dios permite opresión en nuestra vida, circunstancias difíciles que nos agobian, nos apremian, para que nosotros podamos oír su voz y podamos seguirlo, y nosotros queramos salir del vicio o de la circunstancia que nos tiene esclavizados, y podamos cruzar por esa puerta de salvación, por esa puerta de salida, que es el mismo Jesús. Amén. Y si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, yo quiero invitarte hoy a que tú lo recibas y le digas: Señor, yo quiero esa libertad que tú viniste a darme, Señor. Yo no quiero seguir siendo un esclavo de nada, de nadie. Yo quiero ser libre para seguirte a ti, para servirte a ti y para disfrutar de ti, de tu bendición, de tu presencia, Señor. De tu libertad con que tú has venido a hacerme libre, verdaderamente libre. Dios le declaró a los israelitas: seréis verdaderamente libres cuando el Hijo os libertare. Ellos habían sido libres de Egipto, pero no eran verdaderamente libres. No eran verdaderamente libres. Fueron libres, pero cada momento tenían que hacer un sacrificio, cada año un sacrificio, para que el Padre les pudiera hacer propicio, de continuamente sacrificios para el perdón de sus pecados, para que el pecado fuera tapado. Pero Dios les había prometido que no solo levantaría un profeta, sino había prometido que ese profeta, su Hijo, les haría verdaderamente libres. Y les había prometido que en un solo día y en un solo sacrificio quitaría el pecado del mundo. Lo quitaría totalmente. Y eso fue lo que Él hizo a través
de Jesús. Eso fue lo que hizo. Y tú tienes esa libertad con tan solo decirle: Señor, yo creo que tú eres el profeta. Aquí lo querían agarrar, lo querían hacer rey. Y tú puedes decirle: te acepto como el rey de mi vida. Acepto tu obra para mí. Acepto tu poder para mí. Acepto tu gracia para mí. Señor, yo te quiero en mi vida. Te quiero en mí, te quiero conmigo, Señor. Pero eres tú el que le tienes que decir: yo quiero ser libre de toda forma de esclavitud, de toda forma de pecado. La mentira es una esclavitud, no solo la adicción a la droga, o al cigarrillo, o al licor, o a la pornografía, la mentira, el chisme, la murmuración. Mire que María quedó totalmente leprosa, siendo ungida y reconociendo ella que Dios hablaba por ella. Quedó leprosa de la cabeza a los pies, porque cometió el pecadito ¿de qué? Ay, la bobadita de murmurar. Y Él vino para hacerte libre y hacerme libre de todo eso. Así que si tú nunca has aceptado esa libertad que hay en Cristo, yo te invito a que tú hagas una pequeña oración conmigo. Y repitas conmigo lo siguiente: Señor Jesús, yo quiero que tú me hagas libre, verdaderamente libre, Señor. Y no por un momento, sino para siempre. Reconozco que tú eres ese profeta que había de venir, que había de manifestar el poder de Dios para mi vida. Jesús, gracias por no solo haber sido ese profeta, sino por haber dado tu vida por mí y derramar tu sangre para lavarme y hacer de mí una nueva criatura. Jesús, perdona mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador. Lávame con tu sangre y acepto tu señorío en mi vida, tu gobierno sobre mí, tu autoridad sobre mí y tu Espíritu Santo en mí. Gracias, Jesús. Amén y amén. Pero ese Jesús no solo vino para darme libertad, sino vino también para estar con nosotros todos los días hasta el fin. Moisés murió y no pudo seguir con Israel. Veamos la semana pasada como Dios le dijo: pon la mano sobre Josué y úngelo para que él continúe, porque tú no entrarás. Él los va a seguir llevando. Pero no sucedió así con Jesús. Moisés murió y fue enterrado. Dios mismo lo enterró para que el pueblo no fuera a ser un ídolo de él. Y no supieron nunca dónde le puso Dios. Pero Jesús, aún los que van a Israel, ¿saben dónde fue sepultado? Y han ido allá y dicen que se les pone la piel de gallina. Pero Jesús no está ahí. ¿Por qué? Porque Él vive. ¿Y en dónde está? Está aquí. Está con nosotros. Se pasea en medio de la iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Bendito seas tú, Señor. A ti la alabanza y la gloria, Padre. Bendito seas, Señor. Aleluya. Hechos 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y todo hombre y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y allí, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Pedro? Se ha sucedido el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Y sale Pedro, ese Pedro que no pudo confesar a Jesús frente a unos sirvientes, calentándose en la noche ahí, entre una hoguera que había, ahí se estaba calentando. Y entonces, cuando se acercaron a él
Allá estaba Pedro. Y se acercan. Oiga, usted es de ellos, ¿verdad? Y el hombre, no, jamás, jamás. ¿Cómo se le ocurre? ¿Ah? Y empiezan a decirle, usted verdaderamente era de él porque su hablar lo delata. Usted ha andado con él, usted ha vivido con él, usted ha compartido con él. Y para tratar de negar, empezó a renegar. Y el gallo cantó y se fue a llorar amargamente. Dios le había dicho, Jesús le había dicho, Pedro, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y yo me imagino que Pedro volteó a mirar a Jesús y Jesús lo volteó a mirar a él. Y yo me imagino la mirada de amor que le hizo. Pedro, yo te dije que Satanás había pedido tu vida para zarandearla como a trigo. Pedro, yo he permitido que eso pase y le pedí al Padre que tu fe no faltara en estos momentos. Después de esto, Pedro, tú vas a confirmar a los hermanos. Yo te di un día las llaves. Y cuando Jesús resucita, lo primero que hace Jesús al aparecerse a las mujeres es: díganle a mis discípulos y a Pedro. De una manera personal, porque Pedro no se sentía ¿qué? Su discípulo. Como tú y yo nos sentimos cuando le fallamos al Señor. Ya no nos queremos congregar, qué oso. Qué pena. Ya ni orar podemos, no tenemos cara para levantar al Señor. No sabemos ni cómo decirle perdóname. Y también lloramos amargamente. Pues eso lo vivió Pedro. Y cuando él viene a Jesús, llamado por Jesús, yo creo que él se sorprendió. ¿Están seguras que dijo Pedro? ¿No dijo el calceto del Simón? ¿No dijo el loro viejo no aprende a hablar? ¿No dijo aunque la mona se vista de seda, mona se queda? ¿No dijo el árbol torcido no se endereza jamás? ¿No dijo nada de eso? No dijo que Pedro. ¿Está seguro que Pedro? Roca firme, inamovible, todo eso dijo. Hombre determinado, con carácter firme, que no retrocede, sino que es de los que avanza para vida. Eso dijo. Sí, Pedro, eso dijo. Hay otro Pedro por aquí. Y va. Y cuando va, Jesús empieza a empoderarlo. Pedro, ¿me amas? Y le da responsabilidades. Apacienta mi grey. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y él se entristeció y le dijo: tú sabes que te amo. Y cuando viene el Espíritu Santo y el poder de Dios le cubre, Pedro timorato se levanta y empieza a exponerle a todos, a los principales, a todos, el Evangelio, la palabra, hablarles de Cristo, a decirle: usted lo crucificaron, usted lo rechazaron. Y les declara: este es el profeta del que habló Moisés. Este es el profeta que vino a darnos libertad. Este es el profeta que no solo vino a darnos libertad, dio su vida para darnos libertad. Usted le crucificaron, pero era así que estaba determinado por Dios, porque Él tenía que morir para expiación del pecado del mundo y no solo nuestro. Tremendo, ¿no? Y por primera vez se predica el Evangelio de Jesucristo. Y luego Pedro más adelante es el primero que le predica. Fue el primero que predicó el Evangelio de Jesucristo, el cual es poder de Dios para salvación. El primero que lo predica a los judíos. Usó las llaves que Dios le dio, que Jesús le había dado. Pero también fue el primero que le predicó a los gentiles. ¿Recuerdan la escena? Está Pedro en el Espíritu allí en la azotea, en la ciudad, en la casa de Simón. Y estaba allí en Jope.
Y está Pedro allá en el Espíritu alabando al Señor. De pronto el Señor le están preparando su almuercito a Pedro y le baja el Señor tremendo lienzo ahí, con carnes, con todos los sazones. Y le dice, come. Y él mira y identifica y dice, todos son animales impuros. Señor, no, nunca he comido nada impuro, Señor. Y allí vemos todo un diálogo. Un diálogo que Dios quiere que se repita con cada uno de nosotros. Que estemos también en el Espíritu y dialoguemos, hablemos con Él y le digamos, Señor. Y así se repitió 3 veces. Come. No, Señor. Tú sabes, Señor. Pero Dios quería hacerlo libre a Pedro de temores, de la misma ley, de los ritos, de las tradiciones que estorban su gracia. Y de pronto llega y le dice el Señor, Pedro, unos hombres te buscan, ve con ellos. Y baja Pedro y se encuentra con unos hombres que Cornelio envió. Porque Dios se le había aparecido por medio de un ángel. Con Pedro estaba hablando allí, pero a Cornelio por medio de un ángel. ¿Por qué? Porque Cornelio todavía no había recibido salvación. No era una nueva criatura. Y le dice por medio de un ángel, envía a Jope a la casa de fulano de tal y llama allí a un tal Pedro y dile que venga, él te hablará palabras de vida por las que serán salvos tú y tu casa. Y viene Pedro y se baja Pedro de la sodía y le dice, ya vengo, Pedro, ya está el almuerzo, Pedro, ya está el almuerzo. Y Pedro entendió las palabras de Jesús en el pozo de Jacob cuando le trajeron de comer. Y le dijo, ya tengo una mejor comida. Y se fue con aquellos hombres y empieza a predicarles el evangelio. Y el Espíritu de Dios desciende y los cubre y los llena con su poder. Y Pedro queda descarracado, boquiabierto. ¿Cómo el Espíritu de Dios también se derrama sobre los gentiles? Y los bautiza. Pero les predicó el evangelio. Ese es el profeta que había de venir. El profeta que se levantaría no solo para Israel. El profeta que Dios iba a levantar para ti, para mí, para todos nosotros. El profeta que nos iba a guiar a libertad. El profeta que él mismo sería el camino, la verdad y la vida, por el cual venimos al Padre. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El que estuvo muerto, mas he aquí que vive. El que se pasea en medio de su iglesia porque vive. Y que todavía obra señales, milagros, prodigios, sanidades, porque está en medio de su pueblo y desea manifestarse en medio de su pueblo y desea seguir moviendo en medio de su pueblo. Pero no solo eso, quiere obrar a través de su pueblo para salvación de muchos. Amén. Hechos, capítulo 7. Versículo 35 a 38. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Porque fue lo primero que ellos hicieron con Moisés. Primero lo rechazaron. ¿Recuerdan cuando mató al egipcio? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación
en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida para darnos. Recuerda que dijeron los discípulos cuando Jesús, después de que Jesús levantó la multitud y le dijo: ustedes me siguen porque les di de comer, y la multitud, ¿quién dijo miedo? Ya no estaban por ahí, se esfumaron todos. Entonces Jesús se voltea a los dos y dice: ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué espera, que no se van también? Y recuerda que dijeron los discípulos: ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida? Tú hablas con sabiduría, tú no hablas palabrería, hablas como quien tiene autoridad, tu autoridad de Dios. Tu vida y lo que dices son dos caras de una misma moneda. No es diferente lo que dices a lo que haces. Eres uno mismo. Y lo que dices es para vida, y lo que dices es para bendición, y lo que dices es congruente con lo que haces, con lo que debemos hacer día a día, en todo tiempo, en todo lugar. Tú eres el profeta. Y se quedaron con él para que él reinara en sus vidas. Los israelitas le rechazaron, y Dios permitió ese rechazo para que la salvación nos llegara. ¿A quién? A nosotros. ¿Sabe que no solo fue la vida de su hijo lo que él entregó por amor? Y que no solo fue la vida, el hijo, lo que él entregó por amor. Dice que por amor a nosotros él también permitió el endurecimiento en parte de Israel para que nosotros fuéramos salvos. Pero un día Israel, a ese profeta que rechazó, lo va a recibir, y él va a reinar en medio de ellos. Y nosotros estaremos reinando con él si perseveramos todos los días hasta el fin. Si perseveramos todos los días hasta el fin. Ahora, si Dios puso del espíritu que había en Moisés en 70 varones, ¿no pondrá del espíritu de su hijo en nosotros? Voltéese al que está a su lado y dígale: ¿será que no lo hará? Dígale: oiga, ¿qué dice la palabra al respecto? ¿Qué dirá la palabra? Porque yo puedo querer, pero Dios va a hacer su palabra, no lo que yo quiero. Bueno, entonces vamos a Gálatas. Capítulo 4. ¿Ya lo tenemos? Versículo 6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió. ¿A dónde? ¿A dónde? Diga: a mi corazón. ¿A dónde? ¿Qué envió? El espíritu de su hijo. El espíritu de su hijo, el cual clama: Abba, Padre. El cual da testimonio a tu espíritu de que tú y yo somos hijos, y si hijos, también herederos. Amén. También herederos. Cierra tus ojos por un momento.
Dice la palabra que el mismo poder que operó en Cristo levantándole de los muertos es el mismo poder que opera en ti. El Espíritu de Dios. Él ha dotado su iglesia. Él dotó con su no solo rescató a Israel de la esclavitud, le levantó profeta para hacerlo, sino que estuvo con ellos todo el tiempo. Y déjeme decirle, ha estado con ellos todo este tiempo. Todo este tiempo ha estado con ellos. No les ha dejado, no les ha desamparado. Si salir de Egipto fue un milagro, una manifestación del poder de Dios, sacándoles de Egipto, pasándoles por el mar, sustentándoles en el desierto 40 años, dándoles victoria sobre sus enemigos. Déjeme decirle, la restauración de Israel como nación, después de estar dispersos por casi 2000 años por todo el mundo, o más de 2000 años. Y esa restauración de Israel como nación, déjeme decirles, es un milagro aún mayor, más grande. ¿Cómo es que no perdieron? El idioma volvió a ser restaurado, las costumbres, su bandera, todo. Porque Dios le levantó un profeta mayor, más grande. Y aunque ellos lo rechazaron, como a Moisés al principio, ellos también así como recibieron a Moisés después y aceptaron que fuera gobernante sobre ellos, ellos un día que está a las puertas van a aceptar a ese Mesías, a ese profeta al que rechazaron, a ese cordero que fue inmolado y que aquí que vive por los siglos de los siglos. En el libro de Daniel, Dios le mostró a Daniel que 70 semanas se sucederían sobre su pueblo. Y le dijo que en la semana 69 el Mesías sería sacrificado. Y queda una semana por cumplirse de esa profecía. Pero desde el día en que el Mesías murió y resucitó hasta el día de hoy hay un compás. Dios abrió una puerta de salvación para que nosotros los gentiles fuéramos salvos. Se predicó el evangelio primero a Israel. Jesús les dijo: cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y les dijo: no vayan a los gentiles, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Primero prediquen en Israel. Después iban a ir a los gentiles. Y es así como la palabra llegó a nosotros. Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles. Después Dios levantó a Pablo, un apóstol, y lo hizo apóstol a los gentiles. Y empezó a esparcirse el evangelio. La persecución levantada por los sacerdotes, la persecución levantada por el imperio romano hacia todo lo que fuera cristiano, hizo que el evangelio corriera por los 4 puntos cardinales y llegara a ti y llegara a mí. Pero Dios está al portas de retomar la semana 70, de retomar nuevamente con Israel para que Israel también sea salvo. De eso vamos a hablar más adelante. Pero ahora esa puerta está abierta para ti. Y Dios está tomando del espíritu de su Hijo y poniendo en ti, y poniendo en mí, poniendo en nosotros, para que nosotros en el poder del Espíritu vayamos a aquellos que no han conocido de Cristo y les llevemos el mensaje del evangelio. Para que Dios a través tuyo obre para sus vidas señales, prodigios, milagros, que les permita ver que Cristo vive, que aquel profeta que Dios iba a levantar vive y se pasea en medio de la iglesia. Juan lo vio,
Y lo escribió porque le fue dada orden de que escribiera las cosas que había visto. Y él sigue hablando a su ángel en cada iglesia, para que ese ángel hable a la congregación de su pueblo. Y él que se pasea en medio de nosotros, él mismo pone de su espíritu, del espíritu que el Padre le dio, lo pone en ti. Él trae la promesa del Padre sobre tu vida. Y tú y yo, así como un día recibimos salvación, limpieza por su sangre, todo lo que tenemos que decir es: Señor, yo también recibo ese espíritu de la promesa, lo recibo sobre mí. Recibo el espíritu de tu Hijo en mi corazón, Señor, para lo que tú lo envías a mi vida. Jesús dijo: el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para proclamar apertura de la cárcel, para proclamar libertad a los cautivos, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar el día agradable del Señor. Y así Dios está tomando del espíritu de su Hijo y está poniendo en ti, para que tú también, para que Dios te ha llamado a hacer, para que seamos sus testigos, para que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, para que yendo por el camino sanemos enfermos, limpiemos leprosos. No es en tus fuerzas, no te afanes por tus fuerzas. Él es el que hace la obra a través de ti. Él es el que hace la obra a través de ti. Cuando tú pones las manos sobre el enfermo, tú no puedes cerrar la hernia que hay en la columna, pero el Espíritu de Dios que está en ti fluye a través de ti y toca esa hernia y se cierra en el nombre de Jesús. Él está en ti. Él ha puesto de su Espíritu en ti. Y está avivando esa presencia suya en ti, la está avivando, está activando los dones en ti, el fruto en ti. Está levantando la fe en ti y te está dotando de un denuedo sobrenatural, como dotó a Pedro, aquel Pedro acobardado, aquel Pedro timorato que no se atrevía a hablar, pero que lleno del poder de Dios habló frente a multitudes, y las multitudes se convertían al Señor, porque es su espada. El profeta es como la boca de Dios, y su palabra sale por esa boca, y su palabra no vuelve vacía, no ha vuelto ni volverá vacía. Y así como Dios tomó del espíritu de Moisés y los puso en aquellos 70 hombres, príncipes de su pueblo, ancianos de su pueblo, Dios está tomando del espíritu de su Hijo y está poniendo en ti, está poniendo en ti, está poniendo en ti. No te afanes por qué vas a llevar o qué vas a tener. Él cuida de ti. Él cuida de ti. Él suple para ti. Porque no solo es tu Dios, es tu proveedor, es tu sanador, es tu ayudador, es tu escudo, tu estandarte de victoria. No temas, porque Él está contigo. Porque alumbramos, porque Él es el aceite en nosotros. Moisés miró a que era tartamudo, pero él no miró a la tartamudez de Moisés. Jeremías vio a que él era niño, pero él no vio que era niño. Él sabía que ni el uno ni el otro iba en sus propias fuerzas, en su propia capacidad. Él sabe tus limitaciones, pero sabe que vas en su poder. Si recibes su poder en tu corazón, si recibes el espíritu de su Hijo en tu corazón, para lo que Él te está llamando a hacer, Él hará. Él extenderá su mano y por el dedo de Dios serán echados fuera los espíritus inmundos. Tu afán, permanecer en su presencia.
Llévamelos al tabernáculo, Moisés, y permanezcan allí. Es permanecer en su presencia. Aquellos 120 en el día de Pentecostés, a todos sus discípulos les dijo: esperen en Jerusalén, esperen, esperen. Es estar en su presencia. Tu afán, mi afán, es llenarnos de Él día a día. Es permitir que Él siga derramando del Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Es permitir que ese poder siga creciendo en ti y en mí. Que su amor se perfeccione en cada uno de nosotros. Su fruto crezca. Ese aceite de la unción te cubra, te llene. Pues tú eres su cuerpo y Jesús es tu cabeza. Y Él va a obrar a través de un cuerpo ungido, lleno de su presencia. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no eres esclavo, eres hijo, y si hijo, heredero. Así que yo te invito a que levantes tus manos con sencillez y le digas: Señor, yo creo, recibo el Espíritu de tu Hijo en mí. Dile: te recibo más, Espíritu Santo. Te quiero en mí más y más. Y reciba en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús de nuevo poder para la obra, amor por las almas, compasión por los perdidos, amor por su amada iglesia. Todo lo que el Espíritu Santo trae a ti. Recibe el para qué te da el Espíritu. Jesús sabía que lo que estaba recibiendo era para. ¿Para qué te está dotando Él? ¿Para qué te está dotando Él? Del espíritu de aquel profeta, para manifestación de la gloria de Dios. Él está poniendo en ti, está poniendo en mí, está poniendo en cada uno de nosotros. Recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo. Reciba en el nombre de Jesús. Reciba de nuevo de parte de Él. Reciba poder de Dios para la obra. Recíbalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Recíbalo en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús. Reciba. No dependa del frío que está haciendo, de si siente esto o aquello. Simplemente recíbalo en el nombre de Jesús. Simplemente reciba en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús. Y así como se asentaron lenguas como de fuego sobre aquellos primeros discípulos, también se asientan lenguas como de fuego sobre ti y en ti, aleluya. Porque Él declaró que la gloria postrera de la casa sería mayor que la primera. Mayor que la primera. La manifestación de la gloria de Dios en este tiempo es mayor que la primera. Y aunque tengas momentos de tribulación, tienes que saber que esa breve tribulación momentánea traerá sobre ti un más grande peso de gloria sobre tu vida. Sobre tu vida. Él te está puliendo. Aquella tribulación de Pedro trajo un mayor peso de gloria sobre él. Ya no iba a negar nunca más al Señor. Ahora lleno de su gloria, rendido, sabía que tenía que depender de Jesús. Sabía que no podía seguirle siguiendo de lejos, que no podía seguirle de lejos, que nunca más volvería a seguir a Jesús de lejos, que nadie supiera que era de Él. Porque cuando tú y yo le seguimos de lejos, vamos a fracasar. Cuando tú y yo tratamos de que nadie sepa que somos de Él, vamos a fracasar.
Y Pedro ese día entendió. Pudo entender que el evangelio ahora era para todos, que esa puerta de salvación no solo era para Israel, que era para todos. Y pudo entender que era verdad, que ese evangelio se predicaría a toda criatura sin acepción de personas. Dios no lo llamó por elocuente, Dios no lo llamó por valiente. Dios lo llamó porque a pesar de sus carencias podía rendirse a Él. Y aunque era débil, podía decir que era fuerte en Jesús. Y lo mismo tú. Él te está dotando y te está llamando para. Y no mira tus cualidades, tus deficiencias. Solo mira que puedas ser dócil en sus manos y te pueda usar y te pueda llenar y puedas depender de Él para la obra y Él pueda fluir a través de ti. Y si tú entiendes eso, y si no miras a qué vio el Señor en ti, porque el enemigo a veces nos trae esa pregunta: Señor, ¿qué viste en mí para llamarme? Aparte de pecado y trapos de inmundicia. Vio aquel que desde el principio Él creó para bendición de todas las familias de la tierra. Aquel Pedro que estaba muy escondido detrás del Simón. Y si ese eres tú, yo te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás y le digas: Señor, aquí estoy. Recibo el espíritu de tu Hijo para lo que tú me estás llamando a hacer, para lo que tú me estás llamando a dar de gracia, lo que de gracia he recibido de parte tuya, Señor. Sé que no es en mis fuerzas, sé que no es en mis cualidades, Señor. Sé que es sencillamente en tu amor, en tu poder, en tu misericordia. Y solo dígale: Señor, heme aquí, yo te recibo. Tú me das el denuedo, tú me das la fuerza, tú me das el vigor. Yo recibo. Si tú le has estado siguiendo de lejos sin que nadie se dé cuenta que tú eres de Cristo, le vas a decir hoy: Señor, perdóname por seguirte de lejos. Seguirte de lejos me ha llevado a caer. Servirte de lejos me ha llevado a tropezar. Servirte de lejos me ha llevado a negarte, Señor. Me ha llevado a no darles a otro la salida que eres tú, Señor. La respuesta para su vida que eres tú. Señor, aquí estoy. Reconozco que seguirte, aún seguirte, no es en mis fuerzas. Te necesito. Y dígale: Espíritu Santo, te recibo, te necesito. Reconozco la necesidad que tengo de ti. Reconozco que es verdad lo que Jesús le dijo a sus primeros discípulos, que me era provechoso que Él se fuera para que tú vinieras. Jesús, gracias por haber pagado por mí en la cruz. Y gracias por haber hecho posible la promesa del Padre. Así como recibo los beneficios de tu obra en la cruz, sanidad por tus llagas, perdón y limpieza por tu sangre, reconciliación con el Padre por tu obra en la cruz. Que mis pecados hayan sido arrojados de delante de tu presencia y mi deuda cancelada. Señor Jesús, también recibo la promesa del Padre, la cual tú envías a mi vida, al Espíritu Santo, el cual está conmigo y en mí. Dígale: y te recibo, Espíritu Santo, te recibo más en mí. Reconozco que te necesito y no me voy a conformar con un toque tuyo. Te quiero porque este mundo te necesita y necesita tu manifestación. Este mundo espera, Señor, la manifestación de tus hijos, Señor. Y yo quiero ser ese hijo que te manifiesta, Señor, que te da a conocer. Ayúdame a menguar para que tú crezcas. Ayúdame para que cada día yo pueda decir: ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que yo pueda vivir en tu poder, Espíritu Santo, día a día, y me pueda apoyar en ti y seguirte, porque tú eres quien me guía cada día
yo abra mi boca y tú la llenes donde esté, donde tú quieras que hable. A la casa de aquel Cornelio, Señor, en la sinagoga, en el parque, en el trabajo, donde tú me des para hacerlo, Señor. Sé que es en tu poder y en tu denuedo. Y recibo allí en el nombre de Jesús. Sé lleno del Espíritu de su Hijo. Él lo envía sobre ti, Él lo envía para ti. Sé lleno del Espíritu de su Hijo. Sé lleno en el